Comenzamos con el programa de hoy. La exposición de la compañera Alejandra Stubb. Nosotros conocemos la trayectoria laboral y sindical de la compañera extensa y muy rica. Y podemos decir que además del importante cargo de secretaria general de la Seccional Buenos Aires, también es presidenta de la UNI Mujeres América. Ella tiene como tema hablar sobre la brecha salarial. Junto a ella, el doctor Alberto José Robles. Alias Pepe, me dicen ahí, que es abogado e investigador sindical argentino, director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo, docente de la Universidad de Buenos Aires, consultor de la UIT, supervisor de proyectos para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera y asesor de Uniaméricas. Él tomará el tema la expansión de las empresas multilatinas en el sector financiero a sus efectos. Queda en uso de la palabra la compañera Alejandra Stubb. Bueno, compañeros y también compañeros, en minoría, pero compañeros también. Bueno, otra vez la bienvenida por este segundo día de jornada. En primer lugar, quiero disculparme por no haber estado ayer en la cena, que me imagino que la habrán pasado muy bien, que habrán disfrutado, que habrán charlado, un poco más también ahora seguramente seguirán comentando. Pero lamentablemente ayer ocurrió un hecho lamentable, valga la redundancia. Falleció el secretario adjunto del personal legislativo, donde mi marido es también miembro de la comisión de Congreso en las Islas Malvinas, en este proyecto tan importante que están haciendo todos los sindicatos y que en poco tiempo también irá la asociación bancaria, encabezada por el compañero Palazzo. Y lamentablemente tuvo un accidente de auto, falleció el adjunto, los otros 3 compañeros están heridos y se me complicó el día para estar con todas ustedes, pero desde ya con mi corazón hubiera querido estar, pero como siempre nos pasa, hay temas personales que uno tiene que priorizar. En segundo lugar, la verdad que lo que ayer sucedió en la muestra artística, callejera, social y gremial, fue impresionante. El tema de salir más de 550 compañeras bancarias por estas calles movilizadas y después estar en la Plaza de Mayo. Hoy, antes de empezar con Claudia, decíamos que este hecho que excede la órbita nada más de nuestro sindicato, donde se impone ante la sociedad, eso también es una de las cuestiones que nosotros tenemos que luchar para que el tema de violencia de género, para que el tema de las desigualdades, de las oportunidades, de una vez por todas se empiece a debatir en los estamentos y en los ámbitos que tenemos que sin lugar a duda no dejar de faltar. En otro tema, antes de introducir la exposición de hoy, también fue fantástico escuchar a la antropóloga Segato en todo lo que nos dijo. Seguramente el tiempo fue corto, como siempre nos pasa. No habrá otra oportunidad, habrá otra oportunidad para que tengamos más tiempo y creo que da para mucho más, pero son todos estos disparadores que empiezan y que después se tienen que ir continuando, ensanchando y no dejar que esto solamente sea ahora con la nueva Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Género, que también se va a replicar en las demás seccionales en este año que tenemos elecciones. Seguramente se va a dar un trabajo a lo largo y a lo ancho del país y no será solamente de 2 días al año, sino seguramente será con trabajos de muchos más días y en otros lugares, no solamente acá en Buenos Aires. Y decirles y recordarles que hace un año atrás
en este congreso también, además de las problemáticas que teníamos, estábamos debatiendo una problemática que aún sigue y que no quisiera dejar de nombrarla, que es la problemática de los compañeros y compañeras despedidos del Tucumán. Aún siguen estos 37 compañeros despedidos. Nosotros seguimos con nuestra lucha a nivel nacional y también de esos 37 compañeros no nos tenemos que olvidar que la mitad o casi la mitad son mujeres. Y eso obviamente no hace que la lucha sea diferente, pero que sí, como el año pasado nosotros hicimos un petitorio con todas las firmas, no dejar esa lucha y seguir teniendo la voz, no solamente de todo el sindicato, sino también de las mujeres en este grave hecho que aún el gobierno de esa provincia, Alperovich, como gobernador, no ha dado una respuesta favorable y no se ha reincorporado. Y eso, desde ya que nosotros no lo vamos a permitir y vamos a seguir la lucha por más que ya haya pasado un año. Por último, decirles que, bueno, que este noveno encuentro, los 90 años de la bancaria, que justamente esos 9 que jugamos es muy importante. 9 años consecutivos, eso no quiere decir que antes compañeras como Beatriz Rago, como otras compañeras también se han hecho algunos encuentros, pero estos fueron consecutivos y eso se debió fundamentalmente a la fuerza que todas las compañeras que hoy seguimos estando y aquellas que lamentablemente han dejado en el camino, pero ha dejado una huella importante, como fue María del Carmen Goniel, como ayer bien Sergio señaló la pérdida de nuestra compañía seccional Buenos Aires, Vilma Domínguez del Banco Columbia, secretaria de Vivienda de mi seccional, que con una fuerza incalculable en un banco muy complicado fue la primera delegada que salió para darle batalla a esa patronal que por creerse que pueden manejar a los trabajadores como quieren, como aún muchas patronales hoy siguen pensando, le puso todo y eso sin lugar a dudas fue porque fundamentalmente era mujer. Así que en ellos todo nuestro reconocimiento. Y bueno, y decirles que, bueno, así comenzaré con mi exposición, que creo, obviamente acompañado acá con Pepe Robles, como nosotros le decimos, un colaborador invalorable para UNI. Nosotros estamos asociados en UNI, también hoy está presente, como ayer les dije, la directora de Mujeres UNI América, Katy González, que vino desde Uruguay para estar con nosotros presentes en el día de hoy, que trabajamos en todas las problemáticas de género a lo largo y a lo ancho de América y también seguimos por el mundo ahí poniendo nuestra granito de arena como mujeres americanas que tenemos esa garra que nos caracteriza y que siempre vamos para adelante. Bueno, decirles que el tema, y ayer cuando bien habló Sergio, que no solamente obviamente hablar del tema de género, que es muy importante, el tema de violencia, sino también otras variantes y sobre todo en mira que tenemos grandes posibilidades de mejorar y de cambiar nuestro convenio colectivo, que como bien dijo hace 40, más el año que viene va a cumplir 40 años de vigencia. No nos quejamos porque pese a esos años seguimos teniendo derechos y podemos seguir bregando por tener artículos para nuestra actividad, pero obviamente eso hay que ayornarlo a la nueva realidad de la Organización del Trabajo Bancario. Uno de los temas que es muy importante es la brecha salarial, que para preparar este tema, primero me parece que tenemos que hacer una introducción porque la brecha salarial habla de otros temas que no son de menor importancia. En primer lugar, creo que no podemos hablar de la brecha salarial si no introducimos un tema que es vigente y que a nosotras como bancaria también nos llega muy de cerca, que es la crisis financiera, que obviamente no es solamente financiera, sino económica, política y social. Hoy presentamos graves contradicciones en el mundo, como es que si bien hay una crisis, hoy la riqueza es muchísimo más
que los años anteriores. Entonces la pregunta es, tenemos una grave crisis que indudablemente afecta la calidad de vida de los trabajadores, que esa calidad de vida se ve afectada por la baja de remuneraciones y a su vez también por la baja de condiciones en nuestros trabajos, y sin embargo la riqueza es apabullante. Indudablemente que uno de los puntos que tenemos que ver es esa distribución de la riqueza. Nosotros en Bancarios claramente lo estamos viendo por el tema que nos afecta en Argentina del impuesto a las ganancias, pero a nivel mundial esto también tiene su correlato. Si podemos, Lautaro, pasar a las fichas. Bueno, para que tengamos datos que son importantes que los manejemos, porque todas nosotras tenemos que estar discutiendo en diferentes mesas en nuestros lugares de trabajo, paritarias o con nuestras patronales. Si se repartiera de manera igual a todos los habitantes la riqueza que hay hoy en el mundo, una familia con 3 hijos dispondría de ingresos por el valor de 2.870 euros por mes. Y a su vez tendría un patrimonio de 125.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si bien no digamos que todo el mundo viviría en la opulencia, pero sí con esas cifras podría vivir en principio dignamente, poder tener resueltas sus consumos básicos, su canasta básica, y por otro lado también le permitiría tener un ahorro y un patrimonio para tener una vivienda digna, para mandar a sus hijos o ellos mismos educarse, y además tener, bueno, una vida acorde a lo que nosotros en el siglo XXI tenemos que luchar. Dicho de otra forma, también podríamos decir que cada habitante del mundo podría disponer de $23 por día. Pero hoy hay 2.400, seguimos con la ficha, 2.400 millones de personas que viven tan solo con $2. Eso nos da la magnitud de, obviamente, la pobreza que se está dando en todos los países del mundo, en algunos más, en otros menos, pero en la mayoría de ellos. Y hay otros 1.200 millones que solamente pueden obtener $1.25. Obviamente el tema de que cómo crece el abismo entre los ricos y los pobres no es menor, y eso también hace que la calidad de los trabajadores, ya sea formales y sin hablar los no formales, también se vean perjudicados, porque la necesidad de toda esta gente de conseguir trabajo y de estar mejor, obviamente hace que haya una disparidad o una desigualdad con aquellos trabajadores que sí tienen su trabajo, porque es lo típico que todos escuchamos: si no te gusta, mirá que tengo una fila y viene a trabajar por mucho menos. Seguimos con las placas. Actualmente, solo 85 personas poseen la misma riqueza que 3.600 personas en el mundo. Millones de personas, me corrige bien Pepe, la mitad del mundo, ¿sí? Bueno, esa magnitud es totalmente gráfica y bueno, habla justamente de la brecha entre ricos y pobres que recién decía. El 1% más rico posee la mitad de la riqueza del mundo. El 70% más pobre posee el 3% de ella. Y cada uno de los ricos tiene más de 1.600 millones de dólares, es decir, 700 veces más que el resto de la población. Sí, uno se ríe para no llorar. Bueno, es indudable, seguimos, que, como decía, este debate no lo podemos dejar de ver, no lo podemos dejar de ver como trabajadoras, no lo podemos dejar de ver como militantes, ni dirigentes, ni activistas sociales, a tal punto que en realidad todos podríamos pensar que estas discusiones se pueden dar en organismos gremiales, en organismos políticos, en foros sociales, pero tenemos un foro que también tomaron este tema como alerta, que es el foro de Davos,
donde se reúnen 700 miembros que son todos líderes empresarios. Cuando hablamos de líderes, hablamos de aquellos que manejan muchos miles de millones. Sí. Uno de sus fundadores, Klaus Schwab, así se dice, se escribe así, Klaus, fundador de ese foro, que se fundó ese foro económico en los años 70, expresó que el capitalismo no puede vivir si la renta y la riqueza se concentran en poquísimas manos. Piensen cuál es, si bien es socialdemócrata Klaus, piensen en qué lugar y en qué foro dijo esto. O sea, uno lo podría estar pensando más desde un lugar mucho más, digamos, de trabajadores, de activistas sociales, pero lo dicen ellos, por algo lo dirán, ¿no? Sí. Ahora después vamos a seguir analizando, pues es un tema que es importante analizar. Y por otro lado también declaró que el crecimiento inclusivo es, mejor dicho, el crecimiento sin inclusión, ahí está mal, es insostenible. O sea, si no se incluye a las personas en crecimiento, a la larga esto no podría funcionar. Si pasamos a la otra placa. En el orden del día de Davos, hubo 3 temas que tocaron en su agenda. Lo perdurable de la recuperación económica, la crisis, como dicen muchos, llegó para instalarse y todavía, que eso bien va a hablar Pepe, no se fue. Otro tema que hablaron fue en el cambio climático, y el tercer tema que justamente hablaron es el abismo entre los ricos y los pobres. Y en ese sentido, lo que los líderes estaban propugnando es que esta cuestión de que haya cada vez más la brecha entre pobres es preocupante, y sobre todo le preocupa a muchos empresarios por la cuestión del consumo, porque claramente cuando los trabajadores, cuando los actores sociales dejan o le baja su ingreso salarial, obviamente dejan de consumir. O si no ocurre, si pasamos a la otra placa, como ocurrió en la crisis de 2007, entre 2007 y 2009, que la creciente desigualdad que se venía dando fue solo compatible, y quizás duró un poco más, con el mayor endeudamiento de las personas. Ahí dice personal, está mal, de las personas. Es decir, la gente tomaba crédito para seguir con su nivel de vida. Convengamos que los créditos que había en ese momento, las tasas no son las que hoy tenemos. Todos sabemos que las tasas han subido considerablemente ante los países del primer mundo, que las tasas generalmente eran inamovibles. No nos olvidemos de la grave crisis que volvió y que vive todavía Estados Unidos y toda Europa con los créditos, las hipotecas. La gente no solamente perdió su trabajo, sino se perdió su vivienda. Donde no se perdía la vivienda, también se perdía su poder de educación, porque en estos países del primer mundo, en muchos que se llenan la boca, para poder educarse hay que sacar un crédito, y con ese crédito se puede ir a la facultad, a las universidades y llegar a recibirse de profesionales. Entonces no es un tema menor el tema crediticio que se da en estos países. La preocupación actual que sucede con las economías, más frágiles. ¿Por qué? Y ayer Sergio lo comentó esto. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron los gobiernos centrales y sobre todo la Unión Europea encabezada por Merkel? En ese momento estaba también el otro presidente de Francia, ahora Sarkozy. Lo que hicieron en todas las políticas no fue ayudarles a los habitantes, a las personas, a que puedan cancelar sus créditos, a darles más posibilidades para que los puedan cumplimentar, o directamente a darles un perdón de crédito. No. Todo lo que hicieron estos países fueron directamente ayudar a los bancos. A través de sus bancos centrales o a través del Banco Central de la Unión Europea, le fueron dando plata a todos los banqueros, a todos los bancos, para que la economía de ese país
y las finanzas de esos países no se veían perjudicadas, más allá que esos bancos tomaron la plata. Todos habremos leído que siguieron sus accionistas y sus funcionarios y sus directores, que esa fue una discusión que hubo grande, dándose esos bonos suculentos que se daban cuando se repartían, entre comillas, esas rentabilidades que en realidad no tenían una base cierta. Pero sin embargo, esto ocurrió y hoy vemos las graves crisis que vemos en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda. La primera crisis que hubo fue gravísima, un país que era en general con una estabilidad muy grande, pero bueno, basado en sus finanzas tuvo todo ese crack económico. Obviamente, y eso lo tenemos que decir, la crisis que padecemos los países latinoamericanos o los países africanos no es la misma que la crisis que podemos padecer, que padecen los países europeos, teniendo en cuenta el estado de bienestar con que venían. Bueno, las consecuencias que de esta crisis nos debe preocupar y que indudablemente tenemos, primero es que la variable de ajuste pase por los salarios. Lo primero que los empresarios hacen cuando hay estas crisis o cuando hay una inflación que supera los dígitos más o menos manejables, enseguida, ¿qué hacen? Baja de salarios. Si no nos bajan los salarios directamente, nos bajan indirectamente con tener jornadas más altas o con imponernos o no darnos algunos beneficios que teníamos quizás no convencionales directamente, pero dados unilateralmente por la empresa, que aunque en realidad no podrían hacerlo porque son derechos adquiridos, muchas veces igual lo hacen. Con la crisis quedaron delegadas políticas ambientales, porque obviamente lo primero que se va a tratar de solucionar, lo que recién dije, la crisis financiera, las economías de mercado y las cuestiones ambientales lo dejan a la día. Así también tenemos los problemas que tenemos cuando estos temas no se ven. Y lo que la recesión afecta, y eso afecta casi por igual por las estadísticas que se tienen en la mayoría de los países del mundo, es especialmente a los jóvenes menores de 25 años. Esto quiere decir que para acceder al primer trabajo le cuesta muchísimo, obviamente si aparte de ser joven es también una mujer, esto afecta doblemente, pero bueno, esto es lo que ocurre. Sigamos con la ficha. Como se refiere a Oxfam, que bueno, Oxfam es una organización de promoción del desarrollo de lucha contra la hambruna, creada en 1942, en el informe que hizo este año dice, el año pasado, perdón, cuando la riqueza se apodera del diseño de las medidas políticas, se refuerzan las reglas para favorecer a los ricos generalmente en detrimento de los demás. No lo dice ahí, pero en detrimento del resto de la población y aquellos que somos obviamente más débiles. Pasamos a la otra. Otra consecuencia, y no es menor, es la erosión de la gobernanza democrática. No es un tema menor que por muchos países del mundo, con crisis más agudas o con crisis menos agudas, se mueva todos estos movimientos sociales, muchas veces con razones y otras veces también impulsados de los sectores de poder para desestabilizar a los gobiernos. La descomposición de la cohesión, la unidad que tiene que tener cualquier organización, pueblo o gremio para salir en la lucha de mejorar sus derechos o de proteger los derechos que tiene. Y la desaparición de la igualdad de oportunidades para todos. Otro hallazgo del informe, que no es menor, es que en Estados Unidos el 1% más rico ha acaparado el 95% del crecimiento tras la crisis financiera. Si bien los líderes empresarios y grupos económicos advierten y debaten sobre esta grave problemática, no dejan de recurrir a escondites y paraísos fiscales, donde hay más de 32.000 millones de dólares. O sea, lo que ellos reclaman, que haya un estado de bienestar, por decirlo, para que las personas tengan más acceso a la salud, estén mejor capacitadas, tengan más educación y por lo tanto las empresas tengan trabajadores más capacitados o mejores calidades de vida,
Pero estos señores, la plata que tienen que dejar en cada país para que esos países distribuyan esa plata, ya sea en políticas de Estado, planes sociales o a través de los impuestos, ellos justamente lo que no hacen. Pues eso también están descapitalizando los ingresos de los estados en detrimento de quién, de los propios habitantes de esos países, de los pueblos. Esta cifra equivale a 130 veces más de lo que se necesita anualmente para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Como para marcar un ejemplo y un paralelismo. En el capitalismo, una crisis, ¿a qué equivale? A la pérdida de los trabajadores en salarios, condiciones laborales y pleno empleo. No es menor el tema del pleno empleo, no es lo mismo los trabajadores que pueden conseguir puestos de trabajo con jornadas reducidas o alternadas que aquellos que tienen un pleno empleo seguro y con las estabilidades que le da cada actividad a través de sus convenios. Y es el medio perfecto para organizar la transferencia de la fuerza de trabajo del capital, es decir, la fuerza de la riqueza de los pobres a los ricos. Porque los ricos, como decimos, siguen siendo más ricos y los pobres cada vez más pobres, o con más necesidades, o con menos recursos. Si hoy los salarios constituyen la misma parte del Producto Bruto Interno que en 1981, cada trabajador ganaría 950 euros por mes. Jeffrey Sachs, que es un reconocido economista, expresa que la distribución de la riqueza es una cuestión de civilización. Efectos de la brecha y de esta crisis, que no son menores. Acorta la vida de las personas, porque las personas se sienten obviamente mucho más insatisfechas, las hace más desgraciadas porque le baja su autoestima, el no poder horas y horas de trabajo y no poder llegar a objetivos o a mínimas calidad de vida como se merecen. Aumenta la criminalidad porque muchas veces, lamentablemente, las personas que no pueden conseguir, ya sea con un trabajo digno o directamente un trabajo, mucha gente marginada termina en la criminalidad. Aumenta la cantidad de embarazos adolescentes y aumenta las adicciones a las drogas. Un tema que hoy también se está hablando en nuestro país como el tema del narcotráfico, el tema de trata de mujeres, que también está en una red de un circuito más, y el tema de la trata del trabajo infantil. Bueno, en la Argentina el mercado laboral en los últimos 10 años, a través de las paritarias que impuso este gobierno, elevó el poder adquisitivo, aumentó significativamente el empleo, 6 millones más de puestos de trabajo. Y para que nos pongamos un poquito, o aquellas compañeras más jóvenes que no vivieron la crisis de 2001, en el 2003 teníamos una tasa de desempleo del 24,3%. Si ustedes recuerdan que Néstor Kirchner decía que él ganó la presidencia de estos con menos votos que lo que era la tasa de desempleo de ese momento. Eso era para que dimensionemos la gravedad de lo que era en ese momento el desempleo. Y hoy, en el 2013, en el último trimestre, estamos en 6,4%. Actualmente la estructura del mercado laboral tiene, por decir algunas características, marcados principales. Una es la fragmentación entre formales y no formales, y otra es la heterogeneidad, que es la disparidad salarial, que no solamente hay entre diferentes actividades, sino también los hay en mismas actividades. Ya ahí nos vamos a la encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2013. Los trabajadores subocupados sumaron 128.000, los trabajadores ocupados 11.100.000, la tasa de desempleo, como recién les dije, 6,4, y la tasa activa de 46,3 bajó a 45,6. Pero también
valga la aclaración, hubo 66.000 personas que se retiraron del mercado de trabajo, que eso es la variabilidad cuando se toma la estadística de la tasa activa. El crecimiento del salario real cayó 0,4% en promedio en 2013, según el cálculo de IPC de 9 provincias. Ahí los trabajadores del sector público perdieron un 1,8%, mientras que los trabajadores informales un 9,8%. Esto no es menor cuando nosotros decimos, ya yendo al caso de bancarios, si bien nosotros en nuestra actividad no tenemos casos de trabajadores informales, trabajadores no registrados, trabajadores, diríamos, como vulgarmente se dice en negro, no existe en las actividades bancarias, pero sí lo que existe, y es lo que estamos luchando, y es lo que conseguimos a través de los acuerdos de los call centers, es que tenemos muchos trabajadores terciarizados. No solamente aquellos por agencia de empleo, que cuando es así, o contratados directamente por las empresas bancarias, tienen que sí o sí cumplimentar el régimen de convención de bancarios, o sea, estar encuadrados en bancarios. Pero cuando aparecen a través de consultoras, que son inventos por otro lado, a través de empresas tercerizadas, que siempre van a la actividad de comercio, nunca se quedan en nuestra actividad. También tenemos casos de compañeros en los sectores sistemas, clearing, archivo, bueno, como recién dije, call center, seguridad, limpieza, esos sectores que se nos fueron arrancados de nuestro sindicato, porque nuestro sindicato tiene un convenio único, horizontal, donde están todas las ramas y deben estar todos trabajadores, maestranzas, ordenanzas y administrativos. Eso no se cumplimenta y eso es en detrimento de esos compañeros que están al lado de nosotros todos los días trabajando y que cobran infinitamente menos y trabajan mucho más, que deberían trabajar 7 horas 30 de jornada bancaria en su actividad. Y esa lucha que se ha tomado el sindicato, que se ha tomado a nivel nacional, la tenemos que replegar absolutamente en todas las seccionales del país, en menor o mayor medida que esté ocurriendo esta situación. Y esto también habla de las desigualdades de oportunidades. Si pasamos, bueno, este es un gráfico que referencia datos que yo ya di, así que podemos seguir pasando, que les aviso que este trabajo después va a estar en la página seccional Buenos Aires para que todas las compañeras que les interese, quieran darlo, quieran releerlo, lo van a tener para que lo puedan trabajar y lo que necesiten consultar desde ya, ningún problema. Bueno, entonces, sigamos. Crecimiento del nivel de ingreso de los trabajadores del 2013 al 2014. Con excepción del año 2008, 2009 y el último trimestre, la última parte del 2013, el porcentaje de aumento del poder adquisitivo de los trabajadores privados, siempre estamos hablando de la Argentina, estamos ahora situados en la Argentina. Claro que si bien se dijo en las otras placas, lo vuelvo a repetir. Los trabajadores privados tuvieron un aumento del 132,4%, los trabajadores no registrados 109,8% y el promedio da 106,3%. Como verán, siempre los trabajadores no registrados o subcontratados tienen obviamente un incremento menor que los trabajos que están en la formalidad. Los factores de incidencia en el nivel salarial y el inflacionario. Es indudable que uno de los factores que incide directamente en esta lucha que nosotros tenemos es la puja distributiva a partir del 2007. A partir del 2007 en nuestro país se empezó a discutir, no como los otros años de paritaria, no como la otra cuestión que vulgarmente se dice de repartir la torta, sino empezó a haber una puja donde las empresas, pese a tener rentabilidad, y especialmente en nuestra actividad, el sistema financiero, empezaron a crear un ámbito, un ambiente, un ruido en que no quieren poner la plata, obviamente los salarios en las mejoras que deberían tener cientos de trabajadores. Dos,
que esa rentabilidad vaya a la capacidad instalada que necesitan tener las empresas, ya sean las de producciones como las de servicios. Nosotros tenemos, y bueno, y también se ha conseguido otro acuerdo, los comités mixtos de seguridad, porque justamente tenemos muchas problemáticas en las estructuras de nuestras sucursales, en los lugares de ambiente que trabajan nuestros compañeros, sin que hablar lo que son los ambientes de call center, sin que hablar los sótanos donde muchos compañeros tienen que estar trabajando en tareas que lamentablemente siempre se menoscaban, como son las tareas de archivo, como son las tareas de clearing mismo, que siempre son sus lugares donde parece que los compañeros, en vez de ser iguales que nosotros o del resto de los compañeros, son de segunda. Entonces, bueno, eso también es un tema donde muchas entidades bancarias no quieren hacerlo. Desafío de las mujeres. Si bien la tasa de empleo subió, si vemos desde el 1990 a 2001, el 25% se fue del 25 al 34%, y como bien leyeron las que tienen las carpetitas, las mujeres nos introducimos en el mercado laboral para quedarnos, y acá tenemos los números, porque en otros momentos entramos y salimos, ya nos quedamos. 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar, es un tema más que importante. Mayor educación a nivel terciario universitario en un 30% más que los varones. Aumentaron un 120% la cantidad de horas dedicadas al empleo. Las mujeres trabajamos fuera de nuestra casa, más lo que tenemos adentro, 120% más. Los recursos humanos, donde más se ven las mujeres es en los cargos de recursos humanos y dirección de finanzas. Es mayor la presencia femenina. Sigamos. Las causas de desigualdad, las condiciones de empleabilidad. El primer empleo nos cuesta mucho más a las mujeres ingresar. Ante un perfil o una convocatoria que entren hombres y mujeres, en el primer empleo siempre primero llaman a los hombres. Después vamos a hablar por qué esto, yo se los dejo para que los piensen. ¿Por qué pasa esto? En puestos jerárquicos, bueno, ni que hablar. Claramente ayer Sergio dio los datos de cuántos puestos hay en los niveles jerárquicos. Y en especial en el Banco Nación últimamente casi no toman a mujeres, por nombrar un banco. No toman. Bueno. El acceso a categorías superiores es, más allá que tengamos todas las capacitaciones, todos los cursos, todos los títulos, es imposible llegar. Y la brecha salarial. Sigamos. Algunos números. El 19% de las mujeres solo son empleadoras. Son, por decir, patronas, son empresarias. El 24% solo ocupan cargos directivos. El 14% son solo consejeras directivas de empresas. Y el 20% de las trabajadoras son empleadas domésticas. Que de 10 mujeres, 2 van al empleo doméstico. Sigamos. El 23% de los puestos en dirigencia sindical solamente son ocupados por mujeres. Este es el promedio general. Después analizamos. Y son números oficiales, No, la ley dice el 30%. Pero 23% son los puestos de dirigencia que ocupan mujeres. Dirigencia, escucharon bien, ¿no? O sea, cuando tenemos que estar en conjunto en las tomas de decisiones, en los lugares. La brecha salarial promedio va del 21 al 36. Ayer Sergio dijo que las estadísticas de nuestra actividad dan 25%. La brecha salarial en bancarios, bueno, la acabo de decir 25%. Cuando una mujer cobra 3.501 pesos, un hombre por igual trabajo cobra 4.699 pesos, es un 34% más que la mujer, por hacer lo mismo. Sigamos. Bueno, esos son las estadísticas, los gráficos. Sigamos. ¿Seguimos? Seguimos. Todos los gráficos de los que estuve dando. Bueno, y acá nos paramos en temas que esto importa, y por eso después, por lo que nos pidió Sergio ayer.
para agregar en los convenios, en las discusiones de paritarias, en el nuevo convenio, cláusulas que claramente terminen con la brecha salarial de género y con las desigualdades de oportunidades. Y en eso tenemos de dónde tomarnos, porque además la Argentina suscribió todos estos acuerdos como miembro. La ONU dice que establece en su artículo 23, inciso 3, que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en el caso por cualquiera otros medios de protección, como nosotros vemos los subsidios que existen. Esto lo dice la ONU. Además, esto está complementado por el convenio 100 de la OIT, el organismo internacional tripartito, donde están empresarios, Estado y trabajadores. En el artículo 1, inciso B, hace referencia: la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Y seguimos, si queremos tener argumentos. A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en el artículo 23, establece: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Y como si fuera poco, seguimos. Tenemos la brecha salarial de género definida por la OCDE como la diferencia existente entre los salarios de los hombres y las mujeres, expresada como un porcentaje de salario masculino. Por eso decimos que el porcentaje siempre es menor, ese porcentaje que se establece sobre el salario masculino. Bueno, estos son todos argumentos precisos que tenemos para decir que existe esta realidad, y además que no solamente existe, sino que organismos a esos niveles también las ponen de manifiesto para que esto no siga ocurriendo. Obviamente con la ley sola, como dijo ayer la socióloga, no basta, hay que ejercerlos los derechos, no solamente tenerlos escritos. Causas: segregación de las mujeres, primero en el ámbito educativo, que después resulta en el ámbito laboral. Por cuestiones familiares, muchas veces nos dijeron: ¿para qué vas a ir a trabajar afuera? Como si adentro no se trabajara la casa, y vas a ir a cambiar la plata, ¿no? Quiere decir que el trabajo que alguien lo viene a hacer en nuestra casa se paga, el nuestro no. El encasillamiento en diversos roles de género. Vos te tenés que quedar porque si viene tu papá, si viene mi mamá, si viene la tía que no tiene hijos, ¿y quién va a ser? La mejor que la vas a atender sos vos. Por lo tanto, te tenés que quedar acá. Total, nosotros estamos para salir a buscar la plata y ver todo lo que hacemos. Bueno, esos son encasillamientos de roles, por nombrar algunos y no hacerlo tan extensos. Sigamos. Factores de desigualdad que inciden en la brecha salarial. Las mujeres suelen trabajar menos jornada. ¿Por qué? Porque compatibiliza los horarios que tienen que quedarse en casa, sobre todo para cuidar a sus hijos. Los chicos van a jornada completa, entonces vemos en qué horario tenemos para después salir corriendo con todo y llegar a tiempo, recoger a los chicos, o si va con el micro, están en casa. Ocupan actividades peores pagas, en el caso particularmente de la actividad textil y de la actividad rural. Muchas veces trabajan sin retribución. Muchas no llegan a la jubilación, porque nos empiezan la otra. Primero porque somos jóvenes y estamos en la edad fértil. ¿Cuándo vas a tener un hijo? Me imagino que si viniste y si te casaste o estás conviviendo, ¿cuándo vas a tener hijo? Ustedes saben que muchas empresas se preguntan cuándo piensan tener maternidad. Y después, claro, y después no solamente eso. ¿A vos te parece 3 meses de licencia? Te matan. Y tenemos la gran disyuntiva, que ayer también Sergio habló, de que hay compañías que dicen: no, ¿por qué no la reducimos? Porque si yo me voy 3 meses y te digo si me tomo la excedencia, olvídate de mi trabajo, quedo sepultada. Sus ascensos son afectados, bueno, por ser madres. Más de una vez, con todas las calificaciones a topes, no le dan los ascensos y no, mirá, estás embarazado, tenés un bebé y vos vas a faltar, o dentro de poco ya seguro que vas a prepararte. Bueno, todos sabemos que eso pasa. En los países de la OCDE, 1/3 solo tienen puestos directivos. Esto igual lo habíamos dicho antes. En el 2010 las mujeres ganaban en promedio 16% menos que los hombres. En Japón, en el 2009, la brecha era del 29%. En Corea, el 39%.
Y además, y esto ocurre en todos lados, a ingresos más altos, la brecha con las mujeres es más alta. A más alta categoría, aunque tengamos esa categoría, siempre las mujeres ganan menos. Acá hace... Bueno, las mujeres con hijos ganan significativamente, con hijos, ya no para tener, con hijos, por lo menos un piso de 14% menos. ¿Cómo reducir la brecha salarial por género? Bueno, es lo que dijimos antes. Aumentando las representaciones de las mujeres en todos los ámbitos, órganos ejecutivos, parlamentarios, sistemas judiciales, sindicales y sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mejores leyes y obviamente después que las respetan y hacerlas que las cumplan. Tenemos que también tener mejores convenios laborales, tenemos que tener políticas de Estado que hablen de todos estos temas y también tenemos que terminar con las prácticas sociales discriminatorias. Y ya vamos al último, que es mi frase final para terminar esta exposición: conquista lo imposible. Empieza a hacer lo necesario, luego haz lo posible y pronto estarás haciendo lo imposible. Esa es una frase de San Francisco de Asís y para nosotras lo imposible nunca es no conquistado. Así que muchas gracias, compañeras, y acá le paso al compañero Peter Roque para que siga con su importante exposición.